¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Sean bienvenidos nuevamente a este subcurso Principios de Biología. Soy su facilitadora, la profesora Yeneli Mujica, y hoy estaremos compartiendo nuestra videoclase número 2. La unidad que estaremos revisando en esta clase es genética, herencia y evolución, que corresponde a la unidad curricular número 2. Tenemos los siguientes objetivos: explicar las bases de la herencia genética, incluyendo la transmisión de genes, la relación entre alelos y rasgos y la diferencia entre genotipo y fenotipo. Número 2. Aplicar las leyes de Mendel en la interpretación de patrones de herencia, identificando rasgos recesivos dominantes y codominantes en situaciones dadas. Y el número 3, comprender los conceptos fundamentales de la teoría de la evolución, incluyendo la selección natural, la adaptación, la especiación y las evidencias de la evolución, y cómo estos conceptos están interconectados en la comprensión de la diversidad en la Tierra. Vamos entonces con esta unidad. Estamos conversando de genética. Y la genética debemos nosotros comprender que también es considerada como herencia y no es más que el proceso por el cual las características de los individuos se transmiten a su descendencia. Es decir, todo ese conjunto de genes que pasa de padres a hijos. Bueno, padres y madres a hijos de hijas. Y que estos a su vez han recibido de sus padres. Es decir, que las familias tienen rasgos parecidos porque comparten una misma herencia genética. Para estudiar la genética, lo dividimos en dos grandes ramas. Está la herencia mendeliana o genética mendeliana y la genética no mendeliana. La genética mendeliana es la que consideramos como la genética clásica. Aquí encontramos las famosas tres leyes de Mendel, que están la dominancia, la ley de la dominancia, tenemos la ley de la segregación y tenemos la ley de la distribución independiente. Y dentro de la genética no mendeliana encontramos los genes únicos y alelos múltiples, la dominancia incompleta y la codominancia, la herencia ligada al sexo, las aneuploidías y las poliploidías. Los genes únicos y alelos múltiples no es más que el desarrollo en ocasiones de un único gen para una característica específica o la presencia de múltiples alelos, pues ahorita vamos a estar revisando esos términos, múltiples alelos para una misma característica. Este señor es el famosísimo Gregor Mendel, monje austriaco, que en el siglo XIX estableció las llamadas leyes de la herencia, pero no las dio a conocer, sino que posterior a su muerte es encontrado su diario de investigación y es publicado. Él llega a estas conclusiones. La ley número 1 es la ley de la uniformidad de la descendencia, que también se le conoce como ley de la dominancia. Tenemos que colocarnos un poquito en contexto. Mendel era un monje, como les mencioné, vivía en un monasterio y era el encargado del jardín botánico, es decir, que estaba encargado del cuidado de las plantas. Y había unas plantas que le llamaron la atención sobre todas las plantas. Estamos hablando de unas plantas llamadas chícharos mexicanos. En otras palabras, arvejas. Mendel estudió arvejas. Empezó a cruzar las arvejas, una de flores blancas con otras de flores moradas, de arvejas amarillas con arvejas verdes, él las cruzó. Y luego de múltiples estudios llamados la generación parental, la generación filial 1, generación filial 2, él llegó a esas tres conclusiones que son conocidas como las leyes de Mendel, que pueden ser estudiadas a partir de principios matemáticos. La número 1, él nos menciona que existen caracteres dominantes que enmascaran el efecto de otros y que siempre se manifiestan. A esto lo llama como caracteres dominantes. Hoy por hoy sabemos que, pues así, con estas letras que ahorita vamos a explicar, se manifestarían eh, unos dominantes. Están los recesivos que no manifiestan su efecto, sino que quedan enmascarados.
Por lo tanto, siempre que haya un rasgo dominante, este se va a manifestar. La ley número 2, que es la ley de la segregación de los gametos. Es decir, que para que un individuo se desarrolle, se necesita que durante un proceso conocido de meiosis ocurre una distribución de características genéticas y al ocurrir la fecundación, pues se tienen características tanto del padre como de la madre y luego pues se manifiestan esos rasgos, ya sea en forma dominante o en forma recesiva. Y la ley número 3 tenemos la distribución independiente. Esto se refiere a que cuando hay dos o más características que interactúan para un mismo fin, esas características se dan de forma independiente. Por ejemplo, mi cabello es así como castaño, dorado y es rizado. Entonces ahí vemos dos características, el color del cabello y la forma del cabello. Estos se dan de forma independiente, es decir, que me han coincidido el color castaño y la forma de cabello rizado. Pero al momento de heredar estos rasgos, estos se dan de forma independiente. A eso se refiere Mendel con esta tercera ley. Explicando un poco, hoy por hoy conocemos lo que llamamos la condición genética. Esto según Mendel. En la condición genética podemos nosotros encontrar que está un fenotipo y hay un genotipo. El fenotipo no es más que la manifestación física de la condición genética. Y el genotipo es la revisión minuciosa de los caracteres genéticos. Es lo que está en los genes. No siempre lo que está en los genes es visible físicamente. ¿Sí? No siempre. Definitivamente, el fenotipo es la manifestación del genotipo, pero el genotipo no siempre se manifiesta. Tenemos entonces, de acuerdo a esto, según Mendel, tres tipos de genotipo, tres tipos de conjunto de genes. El primero lo vamos a llamar homocigoto recesivo. Homocigoto quiere decir igual. Significa que ambos alelos son recesivos. Tenemos heterocigoto, que es una condición genética en la que un gen tiene un carácter dominante y un carácter recesivo. Y la tercera condición es homocigota dominante. Homo, recuerda que quiere decir igual. Es decir, que ese gen tiene dos alelos dominantes. Y ahora, ¿por qué dos alelos? Nosotros somos organismos diploides y por ello tenemos un alelo que hemos recibido de mamá, un alelo que hemos recibido de papá. Ahora, ¿esto cómo se va a manifestar en el fenotipo? Pues el fenotipo es lo que se ve, es la expresión física del genotipo. Entonces, para el fenotipo, solamente vamos a tener una condición dominante o una condición recesiva. Los heterocigotos y los homocigotos dominantes físicamente se ven igual, mientras que el homocigoto recesivo, ese sí, va a manifestar una característica diferente. Vamos a disipar entonces algunos términos que hemos estado utilizando, genes, alelos y locus. Aquí tenemos un par de cromosomas que vamos a llamar como cromosomas homólogos, porque estos son cromosomas que pertenecen al mismo par sexual. Uno viene de papá y el otro cromosoma viene de mamá. Observamos entonces que estos cromosomas son homólogos, por lo tanto van a tener la misma información genética. Aquí encontramos tres genes, un gen rosa, un gen moradito y un gen verde. Para el gen rosa, ambos son iguales. Quiere decir que esta es una condición homocigota. Puede ser dominante, puede ser recesiva, no lo sabemos, pero en este ejemplo, pues vemos que es homocigoto. Em, un gen se refiere a una característica. Pongamos de ejemplo color. La característica es color. El gen de color, bueno, de cabello. No es un ejemplo muy apropiado porque es una herencia humana y están involucrados varios genes, pero vamos a utilizar uno de esos genes como ejemplo. Color del cabello.
Los alelos son todas las posibilidades de colores de cabello. Si gen es color de cabello, entonces alelo sería rubio, castaño, alelo marrón, alelo pelirrojo. Bien, entonces el gen es la característica y los alelos las diferentes posibilidades de esas características. Y el locus es la posición en la que ese gen está en el cromosoma. Vemos nosotros que los dos alelos de este gen están en la misma posición. No vamos a encontrar este alelo arribita, el alelo rosa arribita y luego el otro alelo rosa entonces en otro extremo. No, ellos van a estar en la misma posición y a esto se le conoce como locus. Es el espacio que ocupa un gen dentro de un cromosoma. Y hablando de cromosomas, es importante recordar que nosotros somos humanos, somos animales, somos humanos y tenemos 23 pares de cromosomas. Por ello, somos organismos diploides. Diplo que quiere decir doble. Tenemos doble carga genética, una de papá, una de mamá. Dentro de esos 23 pares de cromosomas, 22 pares de ellos son llamados autosomas, es decir, que se encargan de características de todo nuestro cuerpo. Y el par sexual, que pues tiene múltiple información, pero fundamentalmente se encargan de la determinación del sexo. Por eso se le llama par sexual, que es el par cromosómico número 23. Entonces, ¿qué es un cromosoma? Pues un cromosoma es un paquete ordenado de ADN que se encuentra en el núcleo de la célula. Ya hemos conversado nosotros sobre la célula, las estructuras celulares, y en su interior pues tenemos el núcleo. Y allí está la información genética. Y estas contienen zonas específicas, ubicaciones llamadas locus, el plural de locus, loci. Sí, suena como extraño, pero así es, viene de latín. Locus de locación, localidad, ubicación, y loci sería el plural, que son los espacios ocupados por los genes dentro del cromosoma. Tenemos aquí ahorita a la señorísima Nettie Stevens, que en 1905 descubre la determinación del sexo. Ella se encargó de estudiar los cromosomas sexuales en múltiples animales, estudió sus espermatozoides. Y al estudiar los espermatozoides, encontró que había espermatozoides más grandes que otros. Estudiando sus cromosomas, algunos tenían cromosoma X y otros tenían cromosoma Y. Por lo tanto, ella llegó a la conclusión de que el sexo de los individuos está determinado por los hombres. Tus espermatozoides aportan un cromosoma X, dando como resultado XX en mujeres, y si el espermatozoide que fecunda tiene el cromosoma Y, entonces el resultado es un varón con el conjunto cromosómico sexual XY. Siguiendo un poquito más del estudio de los rasgos sexuales, lo realizó Thomas Morgan en el año 1913, en donde estudió las características sexuales en las moscas Drosophila melanogaster, llamadas también como moscas de la fruta. Ahí encontró ciertas diferencias anatómicas, morfológicas, como el tamaño de la mosca, la redondez de la punta de su abdomen, el grosor de las rayas, la forma de las alas, y encontró que era posible diferenciar un individuo de otro de la misma especie a partir de sus características físicas que eran determinadas por el sexo. Es decir, que femenino y masculino tenían características físicas diferenciables. Siguiendo con estos cromosomas sexuales, también podemos encontrar nosotros ciertas anomalías genéticas que se pueden desarrollar en estos cromosomas. A esto lo llamamos herencia ligada a los cromosomas sexuales. Porque bien, los cromosomas sexuales lo único que determina no es el sexo, ¿sí? Va a determinar el sexo, pero contienen múltiple información. Estamos hablando específicamente del cromosoma sexual X. Entonces, allí vamos a encontrar padecimientos como el daltonismo, la hemofilia, la distrofia muscular y la ictiosis Arlequín. En ellos vamos a encontrar que si una mujer tiene un alelo afectado para alguna de estas características,
ella pudiera ser portadora, porque tiene un cromosoma con un alelo afectado y el otro cromosoma está bien. Si ambos cromosomas tienen el alelo afectado, entonces ella va a padecer la enfermedad. Entonces estaríamos hablando de mujeres sanas, sin alelo afectado, mujeres portadoras con un alelo del gen afectado y mujeres que pueden estar enfermas que tengan ambos cromosomas X, sus alelos afectados. Los hombres, en cambio, como solamente tienen un cromosoma sexual X, entonces ellos van a ser o sanos o enfermos. Si su cromosoma X no tiene el alelo defectuoso, son sanos. Pero si su cromosoma X tiene el alelo defectuoso, entonces son enfermos. De allí pasamos entonces a la evolución, un tema que nos encanta, que nos apasiona. Y la evolución pues no es más que el cambio ocurrido a lo largo del tiempo en las características de una población. Es importante vincular la herencia sexual con la evolución, ya que los rasgos que presentan los organismos actualmente no son más que parte del proceso de evolución, específicamente algo conocido como evolución sexual, en donde un individuo de la misma especie se siente atraído hacia las características que tiene el sexo opuesto y pues ocurre el apareamiento en sus diferentes niveles, ocurre la reproducción y esos rasgos seleccionados pasan a las siguientes generaciones. Tenemos entonces aquí que la evolución es un cambio ocurrido a lo largo del tiempo en las características de la población. Y tenemos de ejemplo este desarrollo evolutivo de la ballena, que antes, por análisis genético, sabemos que habitaban en la tierra y luego, pues, evolucionaron y se adaptaron al mar. La evolución puede ser de diferentes tipos. Para que ocurra una evolución, pues estamos hablando de un proceso de especiación. Entonces, tenemos que la especiación es un proceso en el que una especie se divide y forma nuevas especies. Es decir, especiación es específicamente la formación de especies. La evolución es un proceso, pero la especiación es puntualmente el surgimiento de una especie a partir de otra. Y hay diferentes mecanismos. Tenemos la especiación alopátrica y la especiación simpátrica. La especiación alopátrica nos habla de una barrera geográfica. Está toda la población, surge una barrera geográfica. Puede ser que se haya dividido un espacio de tierra en dos, puede que se haya hundido un espacio de tierra, que haya surgido un bosque en medio y que la población queda separada. Con el paso del tiempo, no se comunican una con otra, surgen nuevas especies. La simpátrica, sim de junto, unido, la población original sigue contacto, pero por algún motivo, puede ser por una mutación genética, dejan de reproducirse con otros individuos. Dejan de reproducirse y aparearse, no es lo mismo. Reproducirse es dejar descendencia. Dejan de reproducirse con otros. Empieza a establecerse pues diferentes individuos dentro del mismo espacio que con el paso del tiempo se le conoce como especiación simpátrica. Se forman nuevas especies. ¿Hay evidencias de esto? Pues claro que sí. Están las evidencias de la evolución. Ojo con esto. La teoría de la evolución actual es la teoría sintética de la evolución, no la teoría darwinista, como muchos creen. La teoría sintética de la evolución, o también llamada teoría neodarwinista, implica una serie de evidencias que están el registro fósil, las evidencias moleculares, que es la comparación de marcadores moleculares del ADN entre diferentes especies. Tenemos las evidencias anatómicas, que es la comparación de la anatomía de un organismo con otro de diferentes especies o de la misma especie. Las evidencias biogeográficas son todos aquellos cambios físicos, adaptativos que han desarrollado las diferentes especies eh, por espacio geográfico. Aquí les comparto entonces, este es un pinzón, que pues se les conoce como los pinzones de Darwin,
en donde a partir de su dieta, de lo que comían, de en qué parte del árbol estaban, desarrollaron un pico diferente. Y también tenemos las evidencias embrionarias, y estas evidencias embrionarias se basan en la comparación del desarrollo embrionario entre especies relacionadas y llegan sí a ser similares. Por lo tanto, si el desarrollo embrionario es similar, esto es una clara evidencia de la evolución. Y pues esta ha sido nuestra clase número 2, genética, herencia y evolución. Seguimos en contacto aquí en nuestra Universidad Abierta de Estudios Especializados, comprometidos con la excelencia. Muchísimas gracias y nos vemos en clase.